Bienvenidos a Estrategia Televisión. Este vídeo va a ser un vídeo diferente a los demás, pero necesario. Nos gusta hablar de cañones, de misiles, de buques, de cazas, pero en este vídeo vamos a hablar de soldados, que al final, como ya he dicho muchas veces en este canal, es más importante o son más importantes que cualquier sistema de armas. España tiene un ejército numéricamente referente a su población y a su extensión y a las hipótesis de conflicto bastante reducido. Apenas llegamos a 120.000 hombres en un país de 42 millones de españoles, porque obviamente me niego a contar como españoles a los extranjeros. En esta situación, España tendría que tener una reserva operativa realmente importante, debido a la escasez de efectivos de tropa profesional que tienen sus fuerzas armadas. Sin embargo, nuestra reserva es un chiste. Tenemos unos 6.000 hombres por ahí, que bueno, hacen, en fin, digamos que podría ser cuanto menos mejorable la formación que recibe. Y de eso es lo que vamos a hablar en este vídeo, de la necesidad de tener una reserva. Y os puedo asegurar que no voy a dejar indiferente a nadie. Y más de uno vaya a enfadar, pero eso es bueno. Porque si os enfadáis, es que habéis escuchado el vídeo, lo habéis visto y por lo tanto os he abierto un poquito, aunque sea muy poco, pero un poquito vuestras mentes. España necesita una reserva operativa. Esto no es por poner un apellido, podemos llamar reserva orgánica, reserva operativa, reserva movilizable, el nombre que queráis. Podemos tirar como era esta película de Starship Troopers, las patrullas del espacio o algo de eso, no me acuerdo exactamente cómo era el título, que llamaban infantería móvil. Si es infantería supone que es móvil. Pues da igual, ponerle la reserva móvil, ponerle el nombre que queráis. Pero necesitamos una reserva muy importante desde un punto de vista numérico. Y os voy a explicar cómo tendría que ser esa reserva. Pero antes de nada, me vais a permitir que haga una pequeña reflexión. Cuando se profesionaliza el ejército, fue uno de los grandísimos, de muchos éxitos, que en materia de defensa introdujo Aznar en España. Un ejército profesional le da 1.000.000 de vueltas a cualquier ejército de soldados de reemplazo. Sé que todos aquellos que habéis hecho la mili, yo por edad no tuve que hacerla, pero he servido muchísimo más años a mi patria que vosotros que habéis hecho la mili, eso podéis tener muy claro. Os sentís orgulloso, y yo también me siento muy orgulloso de vosotros. Pero tenéis que tener presente una cosa. Vosotros ibais, os dabais un fusil con la culata de madera, os enseñaba a hacer a tierra en pie, y a los 9 meses, o a los 10 meses, o a los 12 meses, a casa. No dudo, de hecho lo defiendo, del valor social, del valor de formación, de crear hombres, digamos, hechos y derechos, hombres de verdad, que podía tener la mili, de coger a niñatos y hacerlos hombres. Perfecto. No solamente lo discuto, sino que lo apoyo. Militarmente no bailéis un pimiento. Esto es así. Esto es así. Un ejército profesional se lleva por delante a todos los ejércitos de reemplazo que pueda haber sobre la faz de la Tierra. Os guste más o os guste menos. Lo vimos en las Islas Malvinas. Tíos que venían en barcos de 13.000 kilómetros de distancia, vomitando por la borda todos los días. El 90% de ellos no había pisado un barco en su vida, no sabía qué era navegar. Pasaron unas condiciones realmente lamentables. Pero ellos estaban ahí no porque había ido una pareja de la Guardia Civil a su casa a buscarlos si no se presentaban en el cuartel para hacer la mili. Ellos estaban ahí porque amaban al Reino Unido y amaban a la reina. Y si tenían que correrse 13.000 kilómetros, se hacían 26.000 en barco. Les iba a importar un pimiento. Llegaron a Malvinas, desembarcaron y ganaron. Y los argentinos, que estaban al lado de casa, que llevaban meses en las islas con el tiempo suficiente no para preparar la defensa, para ser capaces de andar por todo el archipiélago con los ojos cerrados. ¿Qué hicieron? Rendirse. Rendirse como cobardes sin luchar hasta la muerte por su patria, que es lo mínimo que se debe de exigir a un soldado. Los ingleses ganaron con 4 gatos, los argentinos con casi 10.000 hombres se rindieron. Encima llevaron a reclutas que venían sobre todo del norte de Argentina, que es selvático y con clima tropical, y las Malvinas pues obviamente es un clima antártico o semiantártico donde las condiciones son completamente diferentes. Este ejemplo, puedo poner muchos más, nos debe de servir a todos. Un soldado profesional se come, literalmente se lo come a todos los reclutas que se le pongan por delante.
es algo que hay que tener muy claro. Y eso se da a través de una formación. Por eso, lo de la mili es una completa chorrada hablar de ella, o estos países que están hablando de reintroducirla. Porque lo único que hace es desviar fondo de lo realmente importante y no te da ningún tipo de valor. De valor militar, ojo, social no digo que no, de hecho lo defiendo. Que un par de hostias de un sargento o alguna pata mientras hace flexiones a uno le vendría muy bien. Pero, desde un punto de vista militar, la mili no sirve para nada. Absolutamente para nada. Porque lo que te enseña en la mili, te cojo en un fin de semana y te lo enseño. Te lo enseño eso y mucho más. Y mucho más. Entre otras cosas, porque no iba a perder ni un solo segundo en enseñarte a desfilar y de enseñarte a hacer orden cerrado y otras muchas cosas que no tienen ningún valor real en el campo de batalla, más allá que la disciplina que, bueno, que sí te puede aportar el orden cerrado. Pero ya está. ¿Qué reserva necesitamos? Pues, dejado esto muy claro, que nuestro ejército tiene que ser profesional y que la mili, se nota de poca historia, a lo mejor históricas tenía algún sentido, pero ya no vale para nada, la reserva que tenemos que tener es una reserva preparada para el combate, de gente voluntaria y, por supuesto, profesionalizada. Porque si Aznar hizo un gran éxito modernizando el ejército y terminando con el servicio militar obligatorio, hizo un mal negocio tratando a los soldados como peones de albañilería. Se profesionalizó el ejército, pero los sueldos siguieron siendo sueldos de Etiopía. Y hoy lo siguen siendo. Por lo tanto, hemos profesionalizado desde el punto de vista operativo el ejército, pero no desde el punto de vista social. Creemos todavía que los soldados son reclutas que tienen que estar ahí por amor a la patria y Santas Pascuas bendita. Y estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. Un soldado tiene que cobrar, y tiene que cobrar como el demás. Y que diga, ¿eso es un mercenario? Pues vivan los mercenarios. Vivan los mercenarios. Pero el soldado está dando el lacayo todos los santos días en su unidad. Y tú eres un fantasma que escribes por internet y que lo único que has hecho ha sido 9 meses de vida y sin tener cojones de seguir en la unidad en la que hiciste la mili o haber ido directamente voluntario. Esto que quede muy claro. Y a quien le moleste, pues que le pida mimitos a su mamá o a su mujer. Pero a mí que no me venga a calentar la cabeza, porque esta es la realidad. Un soldado tiene que cobrar como el que más, que para eso es el que lo da absolutamente todo. Punto. Entonces, dejando este concepto claro, ya habéis podido imaginar que un reservista también tiene que cobrar. Obviamente un reservista, lo primero que tenemos que meterlo en la cabeza, porque los españoles estamos en este momento, muy equivocados, un reservista tenemos que entender que va a ser un militar, solo que en vez de a tiempo completo lo va a ser a tiempo parcial. No va a ser un civil al que vamos a poner un uniforme, va a ser un militar, porque en España, desgraciadamente, seguimos con esa mentalidad de que el militar es como una especie de esclavo, como una especie de, pues eso, cuando era la mili recluta, de que chico, vas a ir y te vamos a hacer contigo lo que queramos. Y esto no es así. Esto no es así. Igual que no utilizamos para todo a cualquier otra profesión pública, los militares, aunque obviamente no vas a mandar a un funcionarucho fracasado de cualquier ministerio o cualquier ayuntamiento a apagar fuegos, por ejemplo, o ayudar a una riada, porque lo único que vas a tener va a ser un tío que se va a quemar solo, porque los funcionaruchos en España dan de sí lo que dan de sí. Tenemos que terminar con esa lógica pueril, con esa lógica tercermundista de que el soldado es nuestro y podemos hacer con él lo que queramos. No, el soldado con mucho será de la patria y servirá a la patria, pero no es de ninguno de vosotros. De ninguno de vosotros. Y el reservista tenemos que entender que es un militar a tiempo parcial, que va a recibir una formación perfecta para ir al campo de batalla, pero obviamente sin estar en el servicio activo los 365 días del año. Por lo tanto, la reserva que crea España tiene que ser la siguiente. Tiene que ser una reserva operativa, móvil, como queráis, pero con disponibilidad total de combate. Una reserva geográfica, es decir, una reserva que se distribuya a lo largo y ancho del país para que a los reservistas tengan el cuartel más o menos al lado de casa. Y en tercer lugar, tiene que ser una reserva bien pagada. Y ahora explico los tres conceptos. Que sea una reserva preparada para el combate significa que todo el soldado, una vez que se hace reservista, sabe cómo manejar un arma y sabe unas tácticas mínimas de combate. Sabe moverse no solamente él con el arma, sino dentro de su escuadra, dentro de su pelotón y dentro de una compañía. Y la unidad mínima orgánica de una fuerza reservista debe ser el batallón, no una compañía, debe ser un batallón, para tener una capacidad operativa mínima.
Territorial, muy sencillo, distribuir las distintas unidades reservistas a lo largo del territorio nacional. Y os lo explico, por ejemplo, una en Asturias, que cubra Galicia, Asturias, León y demás, otra en La Rioja, que cubra Vascongadas, Navarra, la propia Rioja, Soria, que está al lado, otra en Zaragoza, otra en Cataluña, pero en Tarragona o en Gerona o en Lérida, que por una cuestión demográfica están menos congestionadas que Barcelona, otra reserva en Valencia, por supuesto una en cada archipiélago, una reserva en Extremadura que te cubra toda Extremadura, Cáceres, Badajoz, donde quieras, una en Madrid, o quizá no en Madrid, pero sí para desarrollar más y ayudar más y luchar contra la despoblación, pues la de Madrid ponerla prácticamente o en Guadalajara o en Ávila, en Segovia, rodear Madrid de esas unidades, aprovechas ya esa parte de esas otras comunidades autónomas y te llevas a todos los madrileños, que va a haber decenas de miles que se van a apuntar. Y por supuesto, alguna más en el sur de Castilla-La Mancha, como por ejemplo pues en Albacete, que te puede cubrir también Murcia, y mínimo un par de ellas, si no 3, en Andalucía. En total estamos hablando de 14-15 centros de no reclutamiento, que lo estoy viendo venir, sino de formación de reservistas. ¿Para qué? Pues para que la gente diga, bueno, si yo soy de Sevilla, no tengo un centro reservista en Sevilla, pero sí tengo en Huelva, que hombre, como mucho va a ser una hora de coche. No voy a tener que cruzarme medio país. Esto es fundamental, porque al final el reservista, como va a ser un soldado temporal, hay que darle facilidades. Hay que darle esas facilidades. Y en tercer lugar, llegaría el tema del sueldo. ¿Y cómo sería el tema del sueldo? Pues voy a explicar. El sueldo tiene que ser lo suficientemente atractivo para que la gente se quiera meter en la reserva. Porque ¿quién se va a meter en la reserva? Se va a meter en la reserva, en primer lugar, prácticamente la inmensa mayoría de los exmilitares. Esos van a ser los primeros que vayan a reserva. Por lo tanto, ya vas a tener mucho ganado, porque vas a tener a gente con mucha experiencia militar que realmente, incluso algunos de ellos, al suboficial y oficial que pongas allí a enseñarlo, el mismo hasta le da clase, el que vaya a la reserva. Pero, muy importante también esto, se van a alistar gente que por diversos factores no se quiere meter en el ejército, pero que no tiene ningún problema en servir a su patria llegado el caso. Y si pones buenos sueldos, estamos hablando de que puedes tener una reserva numérica muy importante, muy importante. ¿Cómo sería este pago, esta compensación económica por pertenecer a la reserva? Pues tiene que ser un complemento al sueldo, de tal forma que ese complemento sea lo suficientemente atractivo para que la gente diga, me tiene cuenta apuntarme a la reserva, me tiene cuenta servir en la reserva, porque me compensa y me compensa mucho. ¿Y esto cómo iría? Pues iría para 3 niveles, oficiales, suboficiales y tropa. Para los suboficiales entre 800 y 1000 euros al mes, para los suboficiales entre 500 y 700 y para la tropa entre 300 y 400 euros. Y alguno dirá, ¡ole! 1000 euros, pero si eso es un sueldo. Estoy hablando para los oficiales. El oficial va a ser alguien que tenga una carrera universitaria. Si tú quieres realmente a una persona así, la tienes que pagar. Si no, vas a tener lo que tienes ahora mismo, que solo se hacen oficiales, o los que tienen mucho patriotismo, o los que son hijos del cuerpo. Abrir vuestras mentes, que no estamos en la época de Franco, ni estamos en la época de Isabel II, ni nada por el estilo. Que somos soldados profesionales, como cualquier otra profesión, y tenemos que tener los mejores sueldos, porque al contrario que otros somos los que más damos y los que menos pedimos. Entonces, en este aspecto, sí, un oficial tiene que tener entre 800 y 1000 euros, un suboficial 500, 600, 700 y la tropa 300 o 400. Y ahora os explico, porque imaginaros, por ejemplo, una persona que tenga una profesión que cobre 1100 euros, la que sea. El típico trabajador honrado que se levanta a las 7 de la mañana, que va a trabajar y vuelve a casa a las 4 de la tarde y que cobra 1200 euros al mes. Y tú ahora le dices que por apuntarse a la reserva le vas a dar 400 euros más, que o bien puede entrar en su sueldo como cotización o lo puedes poner como un pago único, como por ejemplo es el sueldo que reciben los soldados cuando van a misiones internacionales. A esa persona que tiene un sueldo normalito de 1200 euros, que es el sueldo estándar, el más común, le estás poniendo un sueldo de 1600 euros. Cambia muchísimo la película. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaría cobrando como un policía nacional. Vaya que sí cambia la película. Os lo acabo de dar en toda vuestra cara. Con esa circunstancia, al soldado, a la tropa, pero a su oficial le pones 500-600 euros, ponte que en su oficial le puedes poner a alguien que tenga, por ejemplo, unos estudios de formación profesional o que tenga el título de bachillerato o algo por el estilo. A esa persona le das el rango de oficial, siempre y cuando responda, claro.
Esa persona en la calle, un especialista, un mecánico, te puede estar ganando 1.300, 1.400, 1.500 euros al mes, dependiendo de muchas funciones, sí, pero más o menos con una formación más generalista, más particular, puede aspirar a un sueldo un poco mayor. Si tú ahora mismo a un mecánico que está trabajando en un taller le dices, oye, ¿cuánto cobras? 1.420, 500 euros más y te viene en su oficina de reserva. Estás poniendo casi en 2.000 euros al mes. Vas a tener muchos reservistas y vuelta la burra al trigo. ¿Esos son mercenarios? Pues sí, son mercenarios, pero ya hacen más por la patria que tú, que lo único que haces es llorar por internet. Por lo tanto, hay que pagarlos muy bien. Igual que si te vas a por ejemplo, un profesor de un instituto que estará cobrando, pues no sé cuánto cobra, pero cobrarán 1.600, 1.800 euros, no sé cuánto cobra, pero de lo que cobre. Y le dices, si te haces oficial de la reserva, te doy 900 euros. Conclusión, que vas a pasar a cobrar 2.600 euros. Así, señores, es como se hace una reserva. ¿A que no le guste? Pues no pasa nada. Seguiremos teniendo a 6.000 pringaillos de la vida que de vez en cuando irán el comando hinchaurrondo de Televisión Española a hacer un reportaje y que se pondrán flores en el casco para camuflarse. Pero la realidad es que los mejores soldados son los que más cobran. Porque si no, en el ejército o eres muy patriota o no se mete nadie. Porque para Gil... Uy, casi la digo con el algoritmo. Porque para ser idiotas, para eso no está la gente. Y ya, para terminar este vídeo, por supuesto, ¿qué formación va a recibir esa reserva? Pues una formación para combate. Dependiendo de lo que pagues, si tú, por ejemplo, le pagas 600 euros a un suboficial, de tal forma que esa persona con el sueldo de la calle va a tener tranquilamente 2.000 euros. Si a alguien que tenga un trabajo normal le pagas 400 euros, de tal forma que va a pasar de cobrar 1.100 euros al mes a poder ingresar 1.500. Y a alguien que tenga un sueldo mayor de 1.600, 1.800, 2.000 euros, le pagas 800, 900 euros más. En este caso también puedes exigir. ¿Y cómo sería exigir? Pues muy sencillo, os lo explico. Todos los meses un fin de semana de formación militar, sí o sí. Y luego, del 15 de julio al 15 de agosto, un mes completo de formación militar. Así formarías hombres capacitados para el combate, bien instruidos y que llegado el momento vas a poder tirar de ellos con toda la tranquilidad. Joder, es que un mes en verano, amigo mío, un mes en verano porque te has dado 6.000 euros a lo largo del año. Si no, buscas otro trabajo, no te ofrezcan eso, no te van a ofrecer ningún sitio. Ahí está la clave. 6.000 euros si eres tropa. Si eres suboficial, te he puesto 10.000 euros por 30 días de trabajo. 10.000 euros por 30 días no lo cobran ni los diputados, señores, ni los diputados. En ese mes puedes dedicar, por ejemplo, una semana a formación concreta a tropas suboficiales oficiales y las otras 3 semanas a realizar misiones complejas de adiestramiento en combate, operaciones y demás. Y por supuesto, todo esto con un apoyo real por parte de la Administración Pública del Estado, en el cual la Inspección General de Trabajo, por ejemplo, a cualquier empresa que tomase la más mínima represalia porque un trabajo diga que se va a ir 15 días a la reserva en verano, automáticamente sanción que te crío y se le quitan rápidamente las tonterías, porque todo esto hay por supuesto que pensarlo, pero al final eso es tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros hombres. Ya está. Así es como se crea una reserva, explicado pues en ¿cuánto llevamos? 18 minutos. Pues en 18 minutos os explico cómo se crea una reserva, cómo se dota una reserva, cómo se consigue tener una reserva eficaz y por supuesto cómo se consigue que el día que sea necesario puedas tener a cientos de miles de hombres, porque no me voy a aventurar a decir cuántos reservistas ibas a tener. Pero sí os puedo decir que en los últimos 20 años se han ido del ejército casi 200.000 soldados. Entre lo que hemos echado por la edad máxima y los que han cumplido 2 o 5 años han decidido irse, casi 200.000 hombres. Esos 200.000 hombres, ahora mismo, en el momento que le digas al más inútil de ellos que vas a pagar 400 euros al mes, los tienes en las puertas de los centros reservistas. Los tienes ahí ya, llamando a la puerta. Y por supuesto, todo lo que te vengan de la calle. Muy probablemente, si haces esto con la reserva, al final el problema lo ibas a tener en que el ejército, como tal, se iban a querer ir toda la calle a buscarse un puesto de trabajo y apuntarse a la reserva porque económicamente iba a tener más cuenta. Por lo tanto, también tendrías que apoyar al ejército y, por supuesto, subir de una maldita vez los sueldos a los militares, que es una vergüenza que un cenepero esté cobrando 1.600 euros por detener a artistas y gasear mujeres y ancianas en la calle Ferraz, y un soldado que se juega la vida y se juega no volver a ver a sus hijos en países que los ceneperos ni siquiera sabían señalar en un mapa, estén cobrando 1.100 euros, y eso si eres cabo. Es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Por lo tanto, así es como es una reserva,
Así es como se prepara para el combate y, por supuesto, así es como se garantiza la defensa de un país. Porque, hombre, locos hay mucho y a lo largo de la historia tenemos mucho ejemplo. Ahí está Stalin, que se dedicaba a fusilar a los generales que decía que le había invadido Alemania. Y estuvo así bastante tiempo y los alemanes entrando en la Unión Soviética y conquistando todo lo que quería. Por lo tanto, locos siempre hay, pero obviamente, cuanto mayor capacidad de disuasión tengas, menos locos va a haber. Y un país como España, con una reserva operativa de cientos de miles de hombres, iba a ser mucho más disuasivo que, por ejemplo, a lo mejor tener 20 aviones más o 20 aviones menos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.